Muchas gracias a Fundación Lab por darnos la oportunidad de realizar este informe, a CaixaBank por acogernos, a todos ustedes por venir. Y me gustaría empezar recogiendo el guante que Diego Lorente, que creo que estaba por aquí hace un momento, lanzaba en un mensaje de LinkedIn esta semana diciendo que íbamos a hablar de un tema que era importante para la Comunidad Valenciana, tal y como Ximo Maudos, que está por aquí, presentaba en las jornadas Paco Pons recientes, que era el problema fundamental de falta de productividad de la economía valenciana. Y precisamente lo que vamos a hablar ahora es, y lo que Diego comentaba, es que íbamos a hablar de una de las palancas para conseguir mejorar la productividad, que es la digitalización. Les avanzo el resultado, ya lo ha dicho Héctor, digitalizar es rentable. Las empresas que lo hacen y que optan por un camino que no es fácil, que es complicado y que implica transformar el funcionamiento interno de las empresas, tanto en su comportamiento hacia adentro como hacia el exterior, es una cuestión complicada, pero es un camino que a la larga, cuando se consigue, tiene unos rendimientos como veremos en un momento. Bien, este informe es un resultado de una discusión interna que hemos tenido en el IBIE con la Fundación Lab, en el que había cierto deseo de ir más allá de los indicadores tradicionales que se incluían en el Observatorio Lab de digitalización, Observatorio Lab de I+D+I, tecnología y emprendimiento. Había un apartado de digitalización, pero se nos quedaban cortos para tratar de captar la verdadera dimensión de la digitalización en la Comunidad Valenciana. Y con la insatisfacción de los indicadores disponibles decidimos crear nuevos indicadores que nos permitiesen conocer mejor cuál era la situación de la Comunidad Valenciana. Existen otras metodologías que abordan también este problema. Hace semana y pico, Adigital presentó su informe de digitalización en la economía española. Nosotros en el IBIE con Fundación Cotec utilizaremos también esa perspectiva macro en la que medimos cuál es la contribución de la digitalización al PIB, pero en este proyecto lo que queremos es acercarnos más, abandonar la visión macroeconómica e irnos más a la empresa y tratar de ver en qué ámbitos de la empresa la digitalización está penetrando o no está penetrando, y es un área en la que se tiene que trabajar. Y es por ello que decidimos, en la medida que estábamos no del todo satisfechos con los indicadores que estaban disponibles y que queríamos profundizar en el conocimiento en el ámbito de la empresa, crear nuestros propios indicadores. Y los creamos utilizando básicamente dos herramientas. Una son las herramientas tradicionales, que son los indicadores 1 y 2 del cuadro que tiene, indicadores basados en la encuesta de uso de la TIC y comercio electrónico del INE y de Eurostat, en el que se van a empresas y les preguntan por si utilizan o no un conjunto de tecnologías digitales, hasta 12 tecnologías digitales preguntan. Con ello construye Eurostat y el INE el índice de intensidad digital, pero solo está disponible para países y no está disponible para regiones. Lo primero que hacemos nosotros es este indicador, lo reconstruimos a partir de los microdatos y damos datos por regiones. Y además utilizamos la riqueza de la información de la encuesta, que tiene la ventaja de que puedes hacer inferencia poblacional, puedes hablar del conjunto de la población de empresas, porque se supone que han tenido un diseño muestral riguroso y que estás captando todos los estratos posibles. Decidimos utilizar esa riqueza del microdato para construir un índice propio que le hemos llamado Digit Fundación Lab, en el que medimos la situación de digitalización de la Comunidad Valenciana, pudiéndola comparar con otras regiones españolas y con el resto de países europeos. Por tanto, continuamos con los datos tradicionales basados en encuestas para medir aspectos que no están medidos todavía. Pero damos un paso más, del que hablaré un poquito más adelante, y utilizamos modelos de inteligencia artificial, porque uno de los aspectos que las encuestas no permiten es conocer qué empresa concreta está utilizando determinada tecnología. Y eso es lo que aspirábamos a conocer, qué características determinan esas empresas y qué resultados obtienen de la digitalización. Y eso es lo que hacemos en la otra parte del informe, donde utilizamos
lo que llamamos modelos digitales avanzados. Voy a empezar a comentar indicadores primero de lo que se basan en encuestas, unos cuantos mensajes que se obtienen de esos indicadores, y luego pasaré y describiré lo que son modelos digitales avanzados. Bien, ¿cómo está la Comunidad Valenciana? Bueno, construimos un índice, como les decía, llamamos índice DigitLab, en el que toma como referencia la media de la Unión Europea, le damos el valor 100, si estás por encima de 100 estás por encima de la media de la Unión, si estás por debajo estás peor. La Comunidad Valenciana está mejor que la media de la Unión Europea, tenemos un indicador de 115, casi 116, frente al indicador base de 100. Y entre las regiones españolas también estamos en una posición adelantada, estamos los terceros, justo por debajo de la media, estamos tanto cuando nos comparamos en la comparación internacional y la regional española, la Comunidad Valenciana siempre está muy cerca de la media. Esto es un primer elemento que puede, y es positivo, no estamos muy lejos de la media nacional, estamos por encima de la media europea, pero una de las cuestiones que tienen los mercados digitales es que hay muchas diferencias entre los líderes y el resto. Estamos los terceros en España, pero Madrid y Cataluña sobresalen mucho más sobre el resto. Digamos que estamos a la cabeza del segundo vagón, pero no estamos en el primer vagón. Y lo mismo sucede a nivel europeo. Madrid y Cataluña consiguen índices de digitalización similares a los líderes europeos, faltaría Estados Unidos y China, que no tenemos la encuesta, pero dentro de Europa, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, Bélgica, Suecia son los líderes. Madrid y Cataluña consiguen estar a esos niveles de digitalización, pero no la Comunidad Valenciana. El otro índice que utilizamos basado en encuestas es el índice de intensidad digital, que Eurostat y el INE lo publican solo para países, no están regiones, y nosotros lo hemos recalculado utilizando los microdatos para ver cómo está la Comunidad Valenciana en términos relativos. La encuesta del INE la resume en dos indicadores. El porcentaje de empresas que tienen al menos un nivel de digitalización básica, y digitalización básica es que se preguntan por 12 tecnologías digitales y si tienes 4 ya tienes digitalización básica, y en eso en España tiene un 76,5% de empresas que alcanzan ese nivel básico, y el porcentaje cae hasta un 42,5% en términos de digitalización avanzada. De nuevo, estamos en torno a la media nacional, pero una media que está sesgada por los valores extremos de Madrid y Cataluña, que están muy por encima de los demás. Son los líderes en digitalización en España, con mucha diferencia con el resto. Me gustaría insistir en un hecho que voy a destacar de nuevo en la siguiente diapositiva, y es que hay una gran diferencia entre las empresas que tienen digitalización básica y las que tienen alta o muy alta. Eso lo vemos, que las diferencias son incluso muy grandes entre regiones cuando comparamos las dos dimensiones. Y si nos vamos a la dimensión sectorial, lo que tenemos en este gráfico cada bola es un sector de actividad, CENAES, el tamaño de la bola es cuánto pesa ese sector en la economía valenciana o española, y lo que vemos es una cosa, no me importan los sectores concretos, no voy a hablar en esta diapositiva de sectores, es que digitalizarse, comenzar a digitalizarse es una cosa que puede parecer y resulta sencillo, porque fíjense que en el gráfico de arriba, intensidad digital básica, casi todas las bolas están muy apretadas, están muy concentradas. En todos los sectores de actividad la digitalización básica se consigue. Los crecimientos, además, que es lo que tenemos en el eje de las IS, son similares. Sin embargo, lograr una digitalización alta, muy alta, es lo que cuesta. El abanico de dispersión entre las bolas del gráfico se abre mucho. Hay sectores en los que el porcentaje de empresas que están alta o muy alta digitalizadas no llega al 20%, o está justo por el 20%, y hay otros sectores donde es el 90%. Por lo tanto, digitalizarse es un proceso costoso, y cuando quieres entrar en un verdadero proceso que transforme la empresa y lograr una alta digitalización, es donde cuesta y donde se empiezan a ver las diferencias. Y lo que queríamos ver es esas diferencias y qué caracterizan las empresas que están más digitalizadas del resto, y para eso teníamos que conocer e identificar todas las empresas valencianas, cuáles podíamos atribuirles un alto grado de digitalización y otro menor.
Entonces, lo que hicimos fue irnos a un directorio de todas las empresas valencianas y hacer un proceso en el que dábamos 2 pasos. El primero era detectar si las empresas tenían presencia digital. Presencia digital es que tuviesen una página web y que esa página web estuviese activa. No basta que tenga una página web que no ha cambiado en meses, sino están o no están en la economía, en la red. Y si tienen presencia digital, ya nos planteábamos utilizar motores de web scraping y de búsquedas automatizadas o inteligencia artificial para conocer qué modelos de digitalización o en qué ámbitos de la digitalización estaban participando. Y considerábamos 4 dimensiones relevantes, buscábamos de cada una de las empresas 4 dimensiones relevantes de su proceso de digitalización. Primero, si tenían canales digitales de comercialización o comunicación, es decir, si la digitalización la estaban utilizando de puertas para afuera de la empresa, es decir, conectar con clientes, ventas online, soporte, etcétera. La segunda dimensión, el segundo ámbito que consideramos es el de modelos avanzados de gestión, si la digitalización estaba siendo utilizada de puertas para adentro, como motor transformador del proceso productivo, se utilizaban la inteligencia artificial, se utilizaban el cloud computing, se utilizaban CRMs, un conjunto de tecnologías, un diccionario de tecnologías avanzadas de gestión. Tercer elemento, tercer ámbito que buscamos es ciberseguridad, si las empresas estaban invirtiendo en ciberseguridad avanzada, y por último, la intensidad de contratación de especialistas digitales. Tenemos acceso a una base de datos del SEPE en el que tenemos todos los contratos que se realizan en España, sabemos la ocupación del personal contratado y podemos identificar la empresa que lo ha contratado, por lo tanto, podemos analizar en los últimos años qué empresas están contratando especialistas digitales. Por lo tanto, lo que hemos hecho es identificar de todo el listado de empresas valencianas cuántas están en el mundo digital y de las que están cada uno de estos 4 ámbitos. Primer resultado que obtenemos, solo el 42,3% de las empresas valencianas tienen una página web activa. Es decir, el 57% de las empresas valencianas ni siquiera han llegado a tener una página web que esté operativa y que funcione. Fíjense la diferencia entre el porcentaje de empresas, 42,3%, y el porcentaje de empleo, 80%. Por lo tanto, el problema, como se ve claramente en el gráfico, está en las microempresas y en las pequeñas empresas. El problema de conseguir una mayor digitalización está bastante focalizado en aquellas empresas de menor dimensión de la Comunidad Valenciana. Y también lo hemos mirado por sectores, que deduzco que no se verá nada desde la sala de los sectores, pero permítame decirle que generalmente los sectores donde la digitalización es más baja la presencia digital es más baja, son aquellos más tradicionales de nuestra especialización productiva. Por lo tanto, hay un tema transversal en todo el informe que hemos realizado, que es focalizar los problemas en tamaño empresarial y en especialización productiva en los sectores más tradicionales. Y este aspecto, aunque yo en la presentación no lo voy a presentar sistemáticamente, el informe sí que se revisa en cada uno de los ámbitos que yo voy a hablar, y los mayores problemas se centran siempre en estas 2 dimensiones. Vale, solo el 42% de las empresas valencianas tienen presencia digital. Pero ¿cómo lo hacen? Ese 42%, ¿qué tipo de ámbitos están más especializados? Y pueden ver en el gráfico que hay una estrategia dominante en el empresariado valenciano. El empresariado valenciano basa la estrategia de digitalización en la visibilidad con el mundo exterior. El 76,2% de las empresas tienen canales digitales de comercialización y comunicación. 76,2% de las empresas con presencia digital, ¿vale? Tiene 42% presencia digital, es decir, podemos reducir a la mitad todos los datos que voy a presentar hasta ahora para ver la verdadera magnitud de la digitalización, es decir, un 76 de un 42, la mitad, en 30 y tantos por ciento, casi 40%. Vale. Por tanto, el canal dominante son los canales digitales de comercialización y digitalización. ¿Y dónde tenemos los problemas? Pues en los otros 3 ámbitos, en cómo las empresas están utilizando la digitalización para la gestión interna. Los modelos de gestión avanzados apenas alcanzan el 14,1% de las empresas valencianas, solo el 1,9% de las empresas valencianas tienen
modelos de ciberseguridad avanzada y tan solo el 15,2% de las empresas han contratado en los últimos años especialistas TIC. Por lo tanto, la formación de los trabajadores y la contratación de especialistas es un problema en la Comunidad Valenciana, la adopción de modelos disruptivos de gestión dentro de las empresas también es un problema y la ciberseguridad. Aparentemente lo que estamos mejor es en los canales de comercialización, pero aquí empiezan los matices, ¿no? Porque no es lo mismo una estrategia de comercialización que otra. Y lo que nos preguntamos en el informe es, bueno, ¿y podemos profundizar un poquitín más en qué estrategias de comercialización o comunicación utilizan? Y hemos dividido en 4 tipos de estrategias. Aquellas empresas que utilizan medios sociales, redes sociales, las que tienen en la parte inferior, llamamos medios porque son redes sociales, pero también hay otro tipo de plataformas, GitHub y otras plataformas digitales, no solo redes. Y fíjense que el 63% de las empresas tienen canales de comunicación y comercialización, pero basados simplemente en redes sociales. El porcentaje de empresas que realizan pedidos y reservas a través de los canales de comunicación es mucho más reducido, solo el 47,7%. Servicios de chat, de atención al cliente, chatbots, etcétera, también está poco extendido, solo el 20% de las empresas valencianas. Y mecanismos de publicidad avanzada tipo Google Ads, etcétera, solo el 4,9% de las empresas. Por lo tanto, detectamos que sí, el ámbito más relevante de digitalización de las empresas valencianas detectamos que está en los canales de comunicación y comercialización, pero ojo, en lo que resulta, entre comillas, más fácil, que es tener redes y plataformas sociales. En lo que implica una transformación del negocio, ya vuelven a aparecer las dificultades. Otra dimensión que encontramos relevante es la dimensión geográfica. El primer gráfico es presencia digital, y la presencia digital está más o menos repartida en toda la Comunidad Valenciana, especialmente en el área metropolitana de Valencia, Castellón, el eje Alicante-Elche, y está más o menos diseminada por toda la geografía valenciana. Pero a medida que empezamos a profundizar en cada uno de los ámbitos que estamos definiendo, si se van dando cuenta, desaparecen los municipios. Es decir, este último gráfico, el F, es el que es más ilustrativo, es empresas, municipios en los que hay empresas que tienen los 4 ámbitos de digitalización que estamos considerando. Y pueden ver el erial que nos sale en el mapa de la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, hay una imagen positiva, que es el grado de digitalización, que estamos en torno a la media, pero detectamos problemas de cómo se está aplicando, tanto por tamaños de empresa, por sectores de actividad y geográficamente, la digitalización en la Comunidad Valenciana. La pregunta final que, si yo fuese empresario, yo estoy en la academia, yo no tengo que enfrentarme a ese reto, es, pero bueno, me tengo que calentar la cabeza y digitalizar, transformar mi negocio, ¿para qué? Pues esta es una primera diapositiva que pretendemos ilustrar para qué es rentable por qué es rentable la digitalización. Lo que tenemos es un pequeño cuadro de mando en el que tenemos una serie de indicadores económico-financieros de endeudamiento, liquidez, solvencia, rentabilidad, porcentaje de empresas en riesgo, productividad. Y lo que hemos hecho es comparar la primera columna, que son las empresas que no tienen presencia digital, las que no están ni siquiera con una página web activa, las que no están en digitalización, con las que tienen presencia en cada uno de los ámbitos que hemos definido. Y hemos marcado en verde cuando tener presencia en un ámbito es más favorable que no tener presencia digital, y en rojo cuando no. Y si se fijan, la imagen del gráfico es que casi todo es verde. Es decir, en general, la salud financiera de las empresas, la productividad, el porcentaje de empresas que exportan, casi todos los indicadores son más favorables para aquellas empresas que están más digitalizadas que las que no lo están. Salvo el endeudamiento, que es el lado que sale en rojo. Pero claro, de lo que voy a hablar enseguida es de la rentabilidad. Sistemáticamente la rentabilidad de las empresas que tienen presencia digital y que tienen alguno de los ámbitos de digitalización es superior a las que no lo tienen.
Es decir, este mayor endeudamiento no necesariamente tiene que ser negativo. Posiblemente esa mayor rentabilidad se derive de una serie de inversiones que se hayan hecho solicitando financiación ajena y que eso revele un mayor endeudamiento. Porque, de hecho, las empresas en riesgo financiero que detectamos que tienen más endeudamiento es menor entre las digitalizadas que las no digitalizadas. Por lo tanto, aunque salen en rojo los indicadores de endeudamiento y alguno de liquidez, no consideramos que sea un factor limitativo de la digitalización. Y este es el mensaje clave de la presentación. ¿Merece la pena digitalizarse? Sí. Y más, contra más radical sea esa digitalización. Lo que tenemos en el gráfico es cuál es la rentabilidad promedio de las empresas que no tienen presencia digital, rentabilidad sobre activos, un 5,4%, y lo que vamos haciendo es comparar con empresas que sí que tienen presencia digital, aquellas que tienen presencia digital pero no están en ninguno de los 4 ámbitos, las empresas que solo están activas en un ámbito, las que están activas en 2 ámbitos, en 3 ámbitos, es decir, según nos movemos de izquierda a derecha, vemos más digitalización y modelos más complejos de digitalización. Y claramente se ve que hay una relación positiva entre digitalización y rentabilidad empresarial. No podemos hablar que hay una causación, porque no hemos hecho ese tipo de ejercicios, pero sí que observamos esa relación. Fíjense, empresas sin presencia digital en promedio tienen una rentabilidad del 5,4%. Las empresas que tienen los 4 ámbitos de la digitalización, casi un 14%. ¿Digitalizarse es importante? Sí. ¿Por qué? Porque vas a ser más rentable, más productivo y vas a garantizar la supervivencia de la empresa en el largo plazo. ¿Qué recomendaciones, con todos estos resultados que les he presentado, qué recomendaciones hacemos en el informe? En primer lugar, el tamaño y el empresarial es uno de los grandes elefantes que hay en la Comunidad Valenciana. Es una limitación para adoptar muchas de las estrategias de digitalización que estamos hablando. Para digitalizarse hace falta tener talento digital. Nosotros lo medimos a través de la contratación de especialistas digitales, pero ese es un mercado muy competitivo. Es un mercado global donde muchas veces los especialistas digitales se van de la Comunidad Valenciana porque los sueldos y las condiciones que reciben en Madrid, en Cataluña, en otros países europeos, es superior a lo que en la Comunidad Valenciana se está pagando, ¿no? Por tanto, retener ese talento es una cuestión muy importante. Pero también tenemos la otra pata de la formación digital y es aprovechemos los trabajadores que ya tenemos en la Comunidad Valenciana y ayudemos a formarlos en ámbitos digitales. Y ahí, en este punto y en otros ámbitos que comentaré ahora, hay 2 elementos que son clave. Uno, la voluntad de los equipos directivos, que tienen que tener muy claro que la digitalización es el camino que se tiene que seguir. Si la digitalización no parte de arriba, de la dirección de la empresa, cualquier intento que se haga seguramente no va a tener recorrido. Y en segundo lugar, en la medida que tenemos un problema de sectores tradicionales y de pequeñas y microempresas, deberíamos tener un ecosistema de digitalización suficientemente potente en el que tanto asociaciones empresariales, fundaciones como Fundación Lab, las universidades, centros tecnológicos, etcétera, diésemos un apoyo para ayudar a ese tejido productivo que por sí solo no puede adoptar determinadas estrategias o no sabe adoptar esas estrategias, pudiesen hacerlo. También se debería apoyar la transición de modelos de digitalización basados en la comunicación simplemente a través de plataformas sociales, medios sociales, a otro en el que los otros mecanismos de comunicación, ventas online, soporte, etcétera, fuesen más activos en la Comunidad Valenciana. Y asimismo, los proyectos de gestión avanzada tienen que profundizarse. Los cuerpos directivos tienen que ser conscientes de que tienen que abordar la transformación de sus negocios aprovechando las oportunidades que la digitalización ofrece. Se puede estar en un sector tradicional, se puede hacer un producto tradicional, pero aprovechando las ventajas que las nuevas tecnologías ofrecen.
Por supuesto, los riesgos digitales los tenemos ahí, todos somos conscientes. Hay que apostar también, y ahí el ecosistema de digitalización de la Comunidad Valenciana debería permitir que empresas, particularmente en las pymes, pudiesen acceder a programas más avanzados de ciberseguridad. Hay brechas sectoriales y geográficas para la digitalización. La digitalización está muy concentrada y ahí también se debería actuar desde nuestro punto de vista. Por último, resumen de la presentación, si me piden un mensaje único del resultado del informe: digitalizarse es rentable, pero requiere una transformación global de la empresa hacia afuera y hacia adentro, minimizando los riesgos asociados a la ciberseguridad y contando con el talento digital. Y la Comunidad Valenciana no está mal, estamos en torno a la media europea, pero nos hace falta un impulso para intentar dar el salto de la posición que estamos hacia posiciones más avanzadas. Ya está, muchas gracias. Quédate aquí con... A ver. Sí, ¿está encendido? Bueno, hablo un poquito fuerte. Quédate aquí con nosotros, Juan, porque antes de empezar el turno de preguntas para el público, quiero pedir que Pepe Rosé, CEO y cofundador de S2 Grupo y miembro de la Comisión Ejecutiva de Fundación Lab y también patrono, te hago unas preguntas también incisivas. Vamos a profundizar un poquito más, así que adelante. Gracias. Pepe. Bueno, buenos días a todos. Soy la consellera, el director general de Innovación, Héctor. Juan, gracias. A mí personalmente me ha encantado el informe. Tenía una pregunta para empezar, pero como me la has chafado, pues ya no empiezo. Te iba a preguntar por la frase con la que tú resumirías tu informe, pero voy a dar un vuelco y voy a preguntarte otra. Vosotros sois una entidad, el IBIE, de reconocidísimo prestigio, que está muy acostumbrado a utilizar fuentes públicas, y entiendo que en el estudio, con los indicadores que has llamado sintéticos, ¿no?, los dos primeros, os habréis sentido, tú y tu equipo de investigación que te acompaña, os habréis sentido muy cómodos. ¿Cómo os habéis sentido al utilizar nuevas técnicas tipo web scraping e inteligencia artificial para hacer el estudio? ¿Qué os da estas técnicas que no os daban los indicadores anteriores? Bueno, en primer lugar, algo personal, yo muy mayor, porque la gente joven es la que está, y allí está Gema, que es una de nuestras... ¿Qué nos permiten? Pues ver lo que las encuestas no te abren el foco, y es tratar de localizar quién está haciendo qué de forma efectiva. Una encuesta te da unas posibilidades de inferencia poblacional que garantiza que lo que dices sí que es representativo del universo de empresas. Con las técnicas que hemos empleado más novedosas, eso no está garantizado. No tenemos por qué tener el indicador fiel. El 5,4% de rentabilidad de las empresas que no tienen presencia digital es lo que obtenemos, pero nada nos garantiza que efectivamente es el dato real poblacional, como sí que hacen las estadísticas oficiales. Pero es que es eso o nadar en la oscuridad. Y precisamente lo que estamos haciendo es, con esas nuevas técnicas, descubrir aspectos que hasta ahora no se podían ver con las estadísticas oficiales. Y esto no es nada nuevo que estemos descubriendo nosotros. Eurostat ya hace años que es consciente de que todos estos procedimientos de inteligencia artificial, etcétera, son muy positivos para medir fenómenos económicos, pero el papel de Eurostat de sancionar un número y decir que esto es lo que, desde el término de la política o desde términos de toma de decisiones en determinados ámbitos, es el número que vale, y no puede depender de estas metodologías. Si nuestro objetivo es medir cosas que hasta ahora no hemos visto, hay que utilizarlo. Supongo que también el dicho este del dicho al hecho hay un trecho, es decir, una cosa es que te pregunten y tú respondas y otra cosa es que tú lo compruebes, que también contará, ¿no? Efectivamente. Vale. Digo, de todo lo que has visto, bueno, yo, claro, cuando veía los datos del informe, llegaba a la conclusión personalmente que tengo mucho trabajo que hacer en la Comunidad Valenciana, porque a la vista del indicador de la ciberseguridad, la verdad es que asusta un poco, ¿no? Pero de lo que has visto, ¿qué dato es el que te preocupa más? ¿La falta de especialistas TIC, la baja adopción del comercio online o la ciberseguridad tan baja que habéis detectado en las empresas de la Comunidad Valenciana? Yo creo que es la imagen del conjunto.
el hecho de que la principal fuente de digitalización sea lo que resulta más fácil, que es abrirte una cuenta en LinkedIn o en GitHub o en la plataforma que sea, esa es la principal herramienta. Cuando ya entramos en la dimensión, y lo que nosotros hacemos es una primera mirada de cómo están siendo transformados los negocios, tanto en su vertiente exterior como interiores, lo que resulta preocupante. Y sobre todo el hecho de que la mitad de las empresas, más de la mitad de las empresas ni siquiera tienen presencia digital. Y eso dice mucho de la empresa en sí y cómo están siendo gestionadas. Y ese es el punto donde yo he insistido varias veces que el papel de los directivos, y estamos aquí en una sociedad una fundación asociada a una fundación de empresarios, es el elemento clave que se tiene que movilizar, la voluntad de quiero que mi empresa esté digitalizada y quiero transformar el negocio. Yo creo que tenemos aquí a la consellera y aparte de esto, servirnos a nosotros en la Fundación Lab para también marcar iniciativas y actividades que tenemos que desarrollar, también puede servir un poco para marcar políticas públicas, ¿no? De hecho, una de las conclusiones es, y lo has dicho muy claro, digitalización genera rentabilidad. ¿Es eso así? ¿Sale así eso tan claro del informe? Sale bastante claro. Insisto, no hemos hecho un análisis causal porque pueden haber otros factores subyacentes que estén detrás. Pero sale bastante claro. Y no solo sale claro que más digitalización, sino contra más complejo es el modelo de digitalización, la prima de rentabilidad es mayor. Y claro, hacer modelos complejos de digitalización es complicado para una empresa pequeña, para una empresa que no tiene a lo mejor ni el personal, pero yo creo que ese es el camino. Y cómo lograr y arbitrar fórmulas que quien quiera hacerlo pueda ir acompañado, yo creo que eso es muy importante. En el índice de densidad digital se habla de 12 tecnologías, ¿no? Y hacen la clasificación de una empresa poco digitalizada o básicamente digitalizada a una muy alta digitalizada. En la parte de inteligencia artificial y web scraping habéis utilizado menos. ¿Podremos llegar a utilizar todos los términos que se utiliza en la encuesta y, por tanto, con unos resultados que ya has comentado tú su validez? ¿Podremos llegar a hacer ese análisis con técnicas de inteligencia artificial en la Comunidad Valenciana? A ver, en realidad hemos utilizado más términos. Lo que pasa es que lo que hacemos de cada ámbito, seleccionamos un diccionario de términos asociados a inteligencia artificial. Y podríamos buscar cuántas de esas empresas hacen machine learning, cuántas hacen otros aspectos. En realidad están subyacentes, pero no nos cabía ya en el informe. Si se quiere profundizar en determinados aspectos, ya no me acuerdo hace cuánto tiempo, año y pico, hicimos un informe para Fundación Ramón Areces donde mirábamos las empresas españolas que hacían inteligencia artificial específicamente. Es decir, la metodología permite profundizar más y se puede buscar por sectores, se puede buscar por tecnologías, etcétera. Has nombrado tú la presentación que hizo Chimo Maudos en la jornada de Paco Pons. Ahí nos hablaba de un crecimiento de más del 3% en la economía valenciana, pero un crecimiento también del gap de más de 15 puntos entre el PIB per cápita en España y el PIB per cápita en la Comunidad Valenciana. ¿Tú crees, por los resultados del informe, que la digitalización es una de las principales causas de ese gap tan alto que tenemos, o la falta de digitalización? Sin duda es uno de los elementos, pero hay más. Si es en términos per cápita, las entradas de población en España han sido muy intensas. La especialización es otro de los elementos que he mencionado y que también influyen. Las diferencias de renta per cápita, las tasas de ocupación, hay muchos elementos que están detrás, pero sin duda, como factor subyacente a muchos de los fenómenos, la digitalización desde luego está detrás. Muy bien, yo por último, antes de pasar a las preguntas que pueda haber en el público, quería hacerte una pregunta sobre el uso de la inteligencia artificial en las compañías. ¿Crees que el uso de la inteligencia artificial, con la moda en la que estamos o con la ola en la que estamos subidos, va a reducir o va a aumentar la brecha entre las empresas más avanzadas y las más rezagadas? ¿Tu opinión? Pues no lo sé. Había un informe reciente de Randstad y Microsoft, bueno, reciente, ya tendrá, el tiempo pasa rápido, que decía que la adopción de inteligencia artificial estaba siendo adoptada desde dos polos. Uno, grandes empresas que podían permitirse desarrollar modelos potentes de inteligencia artificial internos, pero que esas empresas tenían un riesgo de que hiciesen grandes inversiones y esas inversiones quedasen desfasadas porque la propia inteligencia artificial, los propios procesos nativos les adelantasen.
Y por otro estaba la penetración de la inteligencia artificial en la mayor parte del tejido productivo, que era como cada uno de nosotros en nuestro puesto de trabajo la estábamos utilizando para mejorar nuestra productividad individual. Y ese era uno de los principales canales que detectaban en ese informe. De hecho, una de las cosas graciosas de ese informe es que lo que decía es que generalmente estaba penetrando la inteligencia artificial de forma capilar en las empresas, pero que especialmente las personas de más edad que empezaban a adoptarla ocultaban el uso de la inteligencia artificial por miedo a que sus jefes viesen que era una amenaza utilizar herramientas de inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial va a ir penetrando. Solo las grandes, de momento, tal y como está la tecnología ahora, solo las grandes empresas pueden permitirse ese tipo de desarrollos, pero está penetrando de forma capilar en muchos de los puestos de trabajo que vemos. Ya, a la vista del informe y teniendo en cuenta que habéis presentado indicadores diferentes, pero que yo creo que tienen una parte común bastante fuerte, ¿con qué te quedarías tú, con qué indicador te quedarías tú para verificar digamos, la bondad de las políticas públicas o los planes de acción que hagamos en Fundación Labo o en otras instituciones para ver si realmente vamos mejorando esa digitalización de las empresas? Porque desde luego la presencia de la página web no sería un indicador. No, seguramente yo me centraría no sé si un indicador de implantación, pero seguro que de resultado de las políticas, que es el incremento de plantillas de especialistas digitales. Si conseguimos mantener el talento, es que todo estará yendo alineado. Empresas que tienen capacidad de atraer ese talento estarán creciendo. Para mí, ese aspecto de la formación y de los especialistas es una dimensión muy relevante. Es curioso, porque has dicho una cosa que a mí me ha llamado la atención. Dice, nosotros en la Comunidad Valenciana tenemos universidades magníficas y tenemos una capacidad de generación de talento digital muy fuerte, pero es verdad que se va fuera de la Comunidad Valenciana, por lo que tú has indicado. Digo, a lo mejor también podríamos medir la diferencia entre el capital digital que generamos y el capital, digamos, digital que usamos, que nos quedamos, y el que exportamos. Que sería también un indicador muy interesante. Muchas gracias. Yo abro un poco las preguntas al público por si alguien quisiera hacer alguna pregunta. Por aquí, perdón, que estoy dando la espalda. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Sandra, gracias por la presentación, muy interesante. Yo te quería hacer una pregunta. Yo soy especialista en Big Data y hace más de 20 años que estudié esto y todo en relación a los datos y la inteligencia artificial, que en ese momento no se llamaba así. Y a mí lo que me asusta un poco es el tema de, claro, es como los algoritmos de hace mucho tiempo, que uno aplica estas cosas a algo que está sucio y lo que sale también sigue estando sucio. Entonces, mi pregunta es si las empresas, si lo han estudiado ustedes, han estado trabajando en limpiar sus bases de datos para luego aplicar la inteligencia artificial, porque igual aunque no apliquen la inteligencia artificial, si lo hacíamos a mano como antes, igual saltaba algún dato que estaba mal porque uno prestaba atención, pero si aplica inteligencia artificial así directamente a lo bruto, pues puede salir cualquier cosa y luego tomar decisiones en base a eso. A mí me asusta un poco el hecho de usar la inteligencia artificial en la toma de decisiones si los datos de entrada no están limpios. O sea, ¿está hecho ese paso previo? Es una buena pregunta y entronca a un comentario que hacía de pasada, que es ¿qué tienen de bueno las encuestas frente a estos procedimientos? Que tienen que, precisamente todos esos aspectos están depurados y puedes controlar más eso. Nosotros en nuestros procesos internos sí que hemos tenido mucho cuidado en ir revisando los pasos que dábamos, haciendo contrastes, buscando aleatoriedad en resultados y comprobando manualmente determinados objetos. Digamos que la combinación de un equipo joven y otro más maduro que ha nacido en el viejo mundo, yo creo que es una buena combinación, porque yo les pedía, bueno, pero hacerme una cata de empresas y aseguraros que el resultado que estamos obteniendo, esta empresa realmente, ¿dónde dice que tiene este canal de comunicación o dónde dice que tiene un modelo de gestión avanzada? Y sí que hemos hecho procedimientos de muestreo para encontrar que lo que obteníamos era correcto. ¿Validez al 100%? De momento no estamos, ni la tecnología está preparada
dar esa respuesta. No, pero no me refiero a vuestro trabajo, sino al de las empresas. O sea, habéis analizado, quizás no, pero las empresas realmente tienen bien sus datos como para aplicar inteligencia artificial un poco a ojos cerrados. Quiero decir, ¿cómo están las empresas a nivel de limpieza de datos, de fiabilidad de datos? No lo hemos mirado, no lo hemos mirado. Mi intuición es que no siempre las empresas crean un sistema de datos preparados para el análisis. Crean un sistema de datos por obligaciones de compliance de regulatorias o contables y organizar desde el principio la estructura de tu información para estar disponible para el análisis. O naces ya con esa vocación o yo creo que no está preparado. No formaba tampoco parte del objetivo del análisis esa pregunta, pero bueno. ¿Y hay alguna diferencia, no sé si lo habéis estudiado, entre una empresa que nació nativa últimamente con datos, con esa mentalidad de datos, de inteligencia artificial, y las empresas más antiguas? Es decir, quizás ahora las empresas que nacen ya nacen digitales y ya tienen esa cultura del dato preparado para el análisis. Sí que miramos la edad de la empresa, no habían grandes diferencias. Pero en este informe en concreto no hemos profundizado por esa vía. El tamaño y sector eran los grandes motores de todo lo que estaba pasando. En fases previas sí que lo miramos, pero aquí decidimos, en la medida que no veíamos diferencias claras, centrarnos en esos dos aspectos. Vale, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta por aquí? Gracias, Juan y Olivier, por el informe que desde luego nos permite bajar un poco a la línea del estudio de lo que es la digitalización, que sí que es una tendencia, es una moda, pero un poco los resultados de vuestro informe nos dicen que hay mucha área de mejora por trabajar en el tejido empresarial valenciano. Entonces, más que una pregunta, es una reflexión un poco vinculada con el estudio que habéis hecho, y me ha gustado bastante esa traslación de la digitalización a la mejora de una serie de ratios financieros y de gestión por parte de las empresas que son digitales. Entonces, ¿de qué manera o con qué palanca se podría concienciar a las empresas que la digitalización no es solo comunicación y venta, sino que la ciberseguridad y la digitalización de gestión en cuanto a stock, almacenes, procesos productivos, pues puede, como se ha visto, traducirse en un incremento de la rentabilidad operativa y financiera de las empresas? No sé si esto da como para un segundo estudio. Efectivamente, no. De hecho, está fuera de la presentación. De hecho, el punto que comentabas de movilizar a la empresa vía ganancias de rentabilidad es de lo que en las primeras conversaciones que tuvimos para hacer este informe salía. Queríamos intentar mostrar cuál era la prima de digitalizarse. ¿Cuáles son los factores que hay detrás? Pues ahora hay que ver cada empresa en cada sector cuál es el modelo ganador a partir de experiencias concretas que a lo mejor esta visión más estadística no ofrece, y tiene que ser otro tipo de análisis más de casos de éxito, etcétera, los que permitan ver eso. Hola, Juan. Me ha sorprendido el estudio. Yo pensaba que Valencia estaba más avanzada, la verdad, lo cual me ha sorprendido. Pensaba que estábamos por encima o al nivel de Madrid. Eso, en el fondo, es una oportunidad de negocio, por supuesto, y de mejora. Y quería hacer una reflexión. ¿No pensáis que la digitalización inicialmente es muy fácil, es prácticamente gratis, pero la complejidad viene después? O sea, estoy convencido que mucha gente empieza a utilizar y para porque no sabe. Entonces, aquí, aprovechando que está la consellera, creo que la formación servirá de gran ayuda para el tejido empresarial valenciano. No sé qué pensáis sobre esto. Ese es el punto, que el término de la complejidad, no sé si recuerdan el gráfico ese de las bolas raro que he puesto, ese precisamente era el gráfico que quería ilustrar esa idea. Es fácil conseguir una digitalización básica, pero profundizar en los modelos avanzados ya es mucho más complejo. Y el reto efectivamente es tener personal que sea capaz de, a partir de la voluntad de los directivos que quieran hacerlo, que consigan plasmar eso en una estructura de negocio basado en la digitalización.
Y ese es el reto. El reto cuando se pagan menos salarios a los especialistas digitales que en Madrid, en Cataluña, cuando deberíamos aprovechar el capital humano que tenemos, forzándolo más en herramientas digitales. Y ese es el planteamiento que hemos hecho precisamente en el informe. Bien, me dicen por aquí que si hay alguna pregunta más, ¿vale? Una pregunta por ahí, Raúl. Buenos días. Bueno, por mi parte lanzo una pregunta para buscar una recomendación, ¿no? Porque me parece tan interesante lo que has comentado y la lanzo desde varios compañeros que estamos aquí en representación del clúster digital de la Comunidad Valenciana. Es un clúster que lanzamos hace unos poquitos meses y estamos en la fase embrionaria y todo lo que vienes a decir, pues de alguna manera, pues alicienta que tenemos trabajo por delante, ¿no? Al final el clúster busca impulsar la economía digital, crear capacidades digitales y productos valencianos y ser altavoz para la definición de políticas en el ámbito digital que refuerce la economía de nuestra zona. Todo lo que has dicho es alineado con lo que queremos hacer. Nosotros estamos en los primeros pasos y dentro de esos primeros pasos buscaba la recomendación que dirías, porque hemos apuntado, obviamente, tamaño de empresas, hablamos de transformación, hablamos de capacitación, de transformación, mentalidad, ámbito directivo, la parte de divulgación, ejemplos. O sea, ¿qué nos recomendarías como clúster en estos primeros momentos que podríamos hacer para que no solo haya un subconjunto de 8 o 10 líderes digitales valencianos, sino que sumemos al carro más a las empresas para que se animen a ser digitales? ¿Qué podríamos hacer para ayudar? Pues yo creo que un elemento clave es conseguir que las empresas líderes en digitales o se consiga que esas empresas difundan sus procedimientos, por supuesto respetando las ventajas competitivas de cada uno, pero la voluntad de crear una comunidad donde se aporte experiencias de cómo abordar esa transformación. Porque, insisto, desde la visión del equipo que hemos hecho en el informe, es el equipo directivo el que tiene que partir para hacerlo. Y en segundo lugar, el talento digital. Si tenemos muy buena voluntad de transformar nuestro negocio, pero no tenemos con qué manos hacerlo, va a ser complicado. Yo creo que esas son las dos líneas que yo recomendaría. Bueno, yo creo que si no hay ninguna pregunta más, nos lo ha dejado perfecto porque ha dicho hay que escuchar a los que hacen esto y a los que lo hacen bien.